En esta nueva lista de reproducción vamos a trabajar con 5 escenarios del movimiento de un cuerpo rígido. Estaremos desarrollando problemas relacionados con traslación, rotación, movimiento plano general, movimiento alrededor de un punto fijo y movimiento general. Y para iniciar con el capítulo tendremos un ejemplo introductorio de rotación en el que será necesario emplear cálculo. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con el ejercicio. En este caso, el problema 1 del capítulo 15, tanto de la edición 11 como de la edición 12, tienen el mismo enunciado, pero diferente expresión en la función de posición angular. Así que vamos a desarrollar el ejemplo para ambas ediciones. En el caso de la 11, se dice que el tambor de freno se une a un gran volante que no se muestra. El movimiento del tambor del freno se define mediante la relación para zeta en términos del tiempo, donde zeta se expresa en radianes y t en segundos. Determine A, la velocidad angular en el tiempo de 2 segundos y B, el número de revoluciones ejecutadas por el tambor del freno antes de quedar en reposo. Entonces, antes de iniciar con el desarrollo, recordemos dos anotaciones claves del capítulo. Número 1, estamos en cinemática, entonces estamos trabajando con las características del movimiento. Eso significa relacionar la posición, velocidad, aceleración y tiempo. Ello sin importar si estamos en condiciones de movimiento lineal o movimiento curvilíneo o en rotación. Simplemente el análisis se trasladaría a posición angular, velocidad angular, aceleración angular y tiempo. Así que no nos interesa las causas del movimiento, es decir, omitimos en el análisis los valores de fuerza. Por otra parte, estamos con cuerpos rígidos. Recordemos que estos elementos están conformados por un conjunto de partículas, las cuales no experimentan deformaciones ante la aplicación de las cargas o estímulos externos. Es decir, son cuerpos idealizados para los cuales se omiten sus deformaciones en los análisis. De modo que no tomaremos en cuenta de qué aleación están fabricados los elementos, ni tampoco su mecanismo de falla. Ahora bien, ya con el ejercicio, trabajemos entonces para determinar la velocidad angular en el tiempo de 2 segundos. Como información inicial se nos da una función de posición angular. Antes, en partículas, definíamos que esa función estaba caracterizando el movimiento de una sola partícula del elemento. Ya en este caso, esta función representa cómo se da la rotación de todas las partículas que conforman el cuerpo rígido. Y entonces se puede estandarizar un sistema de referencia desde nuestro criterio. Por ejemplo, ya que no se nos dice lo contrario, podemos asumir que el sistema inicia desde una posición angular inicial 0. Va a experimentar una rotación definida como función del tiempo, para la cual con el conocimiento que ya tenemos, sabemos que en esta función el término que tenga la variable de tiempo elevado a la 1 corresponde a una velocidad angular inicial y el término que tenga el tiempo al cuadrado una aceleración angular. Entonces es sencillo observar que ese disco se desplaza en sentido positivo inicialmente y tiene una aceleración angular negativa. Y la explicación de dicho criterio está relacionada directamente con el funcionamiento del dispositivo. Veamos que en este pedal, cuando se aplique una fuerza hacia abajo, se va a generar una rotación con torno a este eje, lo cual va a generar contacto entre la zapata y el tambor de freno, de modo que se va a producir una fuerza normal hacia el disco y una fuerza tangencial que va a producir la aceleración en sentido contrario a la dirección de rotación. Por ello, en el enunciado de B se nos pide el número de revoluciones antes de quedar en reposo, pues en algún momento se detendrá. Ahora bien, para relacionar la velocidad angular con la posición angular, podemos seguir utilizando las ecuaciones que habíamos definido para partículas. Así que recordemos que la velocidad angular corresponde a la tasa de cambio de la posición angular con respecto al tiempo, lo cual matemáticamente es la primera derivada de la posición. Así que derivando esta expresión obtenemos 36 menos 3,2t y para un tiempo de 2 segundos simplemente sustituimos el término de tiempo.
36 menos 3,2 por 2. Ello nos da como resultado una velocidad angular a los 2 segundos aproximada de 29,6 radianes por segundo. Nos dio positiva, lo que indica que todavía iba girando en el sentido positivo que ya definimos. Avancemos al número de revoluciones antes del reposo. Nosotros de la función de velocidad angular podemos determinar el tiempo para el cual dicha cantidad es 0. Por lo que igualando 0 a la expresión de rapidez angular, si despejamos t, nos queda como 36 entre 3,2 y ello nos da 11,25. Eso significa que en este tiempo el sistema se detiene. Así que basta calcular cuál es la posición angular para esta cantidad temporal. Y ello es válido por el tipo de función de posición angular que tenemos. Si ustedes se detienen a graficar esa función donde y representa a zeta y x al tiempo, van a observar que hasta los 11.25 segundos se mantenía la misma dirección de rotación, pues en todo momento la posición angular fue creciente. Si consideráramos un tiempo mayor a 11.25, ya el disco estaría girando en dirección contraria y la función de posición angular no sería coincidente con la cantidad de revoluciones que giró el disco. Por ello es válido que simplemente evaluemos el 11.25 en nuestra función. Como resultado obtenemos 202,5 radianes y el factor de conversión sería que 2 pi radianes es equivalente a una revolución y ello nos da 32,2 revoluciones. Hasta acá lo que tenemos es la posición angular final. El número de revoluciones corresponde al cambio de posición angular. Entonces sería posición final menos inicial. Sin embargo, como la inicial es 0, el número de revoluciones que giró es la misma posición angular final. Y siempre fue en la misma dirección que asumimos positiva. Este fue el caso para la edición 11. Veamos que en el de la edición 12 hay que hacer exactamente lo mismo para otra función. Aquí para el movimiento del tambor tenemos la relación de la posición angular y se nos pide la velocidad angular a los 3 segundos e igualmente el número de revoluciones antes del reposo. Entonces operamos idéntico al caso anterior. A partir de la función de posición angular derivamos una vez. Ello nos da 100 menos 10t y evaluamos directamente los 3 segundos. 100 menos 10 por 3. Así que obtenemos simplemente una velocidad angular de 70 radianes por segundo. En la parte B iniciamos calculando el tiempo para el reposo, lo cual implica igualar la función de rapidez angular a 0 y despejar t, lo cual nos da 10 segundos. Ese tiempo lo evaluamos en la función de posición y obtenemos 500 radianes. Hacemos la conversión a revolución y se obtiene 79,6 revoluciones. Y como la posición angular inicial la podemos considerar 0 directamente, antes del reposo dio 79,6 vueltas. Y con ello está finalizado el ejercicio con la versión de la edición 12. De acá entonces se puede generar una conclusión muy importante. Las relaciones que se habían establecido para el caso de partículas van a seguir siendo útiles en el caso de cuerpos rígidos. Y con este análisis y desarrollo el ejercicio está finalizado. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinemática de cuerpos rígidos. Gracias por su atención.